Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de el cáncer de cuello del útero. Em, Vamos a hablar, les decía, del cáncer de cuello del útero, una de las patologías más importantes en el tercer mundo, sobre todo, la causa de muerte por cáncer más importante en mujeres en el tercer mundo. Y vamos a desarrollar algunos aspectos epidemiológicos muy importantes, algunos factores de riesgo, eh, cómo se hace el diagnóstico, cómo se trata, eh, bueno, y cosas importantes que debemos hacer, sobre todo nosotros como parte de los países del tercer mundo para prevenir este tipo de enfermedad catastrófica. Entonces, los objetivos que me he planteado en esta clase para que todos ustedes aprendan y sepan al final de ella definir lo que es el cáncer de cuello del útero, conocer cuáles son los factores de riesgo, reconocer la patogenia, cuáles son los tipos histológicos más frecuentes de cáncer de cuello del útero, establecer cuáles son las lesiones precursoras, definir signos y síntomas de la enfermedad, prevenir y diagnosticar, conocer las formas de tratamiento y establecer factores pronósticos y de seguimiento de una paciente sobreviviente del cáncer de cuello del útero. ¿Qué es el cáncer cervicuterino? El cáncer cervicuterino es una mutación de células de la unión escamocolumnar, es decir, de la unión del epitelio exocervical y el epitelio endocervical, que es la zona de mayor número de mitosis normalmente en el cuello del útero. Es decir, eso es lo que se llama epitelio de transición, la unión entre el epitelio columnar del endocervix y el epitelio estratificado del ectocervix, como vamos a ver en algunas imágenes histológicas más adelante. Se manifiesta inicialmente por lesiones precursoras que evolucionan afortunadamente lenta, pero en forma progresiva hacia una lesión invasiva. Por tanto, es factible de prevenir y de detener si es que se diagnostica precozmente. Estas lesiones precursoras se dividen en tres: las displasias leves, las displasias moderadas y las displasias severas. Vamos a cambiar el puntero para que puedan ver mejor. Entonces, ¿cómo evolucionan estas lesiones precursoras? Evolucionan con un crecimiento incontrolado, anárquico, de las células del cuello del útero. Estas desarrollan la capacidad de infiltrar órganos locales y desarrollar crecimiento a distancia cuando logran diseminarse por vía linfática o por vía hematógena. El cáncer de cuello del útero es el segundo tipo de cáncer más frecuente en mujeres. Y esto era lo que les decía de la unión escamocolumnar. Esta es la unión escamocolumnar, es decir, es la unión entre dos epitelios. El epitelio ectocervical, que es este rosado pálido que ven acá, y el epitelio endocervical, que es este más oscuro, que ven por debajo de esta línea que es claramente visible. Esta es una visión colposcópica. Entonces, podemos tener una unión escamocolumnar ideal, que es esta, una ectopia cuando las células endocervicales, que son cilíndricas,
sobrepasan y se visualizan hacia afuera, es decir, como si se tratara el ectocervix, y podemos ver una zona de transformación con metaplasia, es decir, las células endocervicales han sobrepasado la zona de transformación, pero luego de corregida la injuria, la agresión que puede sufrir este epitelio, se ha vuelto a cubrir nuevamente con células escamosas. Eso es metaplasia, es decir, cambio de un epitelio por un epitelio más resistente. Entonces, uniones escamocolumnares como esta, que son uniones escamocolumnares normales, pueden verse uniones escamocolumnares groseramente típicas. Esto, por supuesto, cualquier persona lo puede diagnosticar como un tumor de aspecto muy malo. Bueno, estos son los aspectos epidemiológicos últimos que están publicados en el Lancet del año 2020, de febrero del año 2020, y que reflejan que en el mundo se diagnosticaron 570,000 nuevos casos el año 2018, de los y ocurrieron 311,000 muertes en el mundo. 311,000 muertes en un año, el año 2018, por cáncer de cuello del útero. 570,000 nuevos casos diagnosticados. Y lo más importante y lo que nos interesa más a nosotros, que el 84% de estos nuevos casos y de estas muertes provenían de países en vías de desarrollo como el nuestro. Los países en desarrollo fue el segundo tipo de cáncer más común, 15.7 por cada 100,000 habitantes, y la tercera causa de muerte por cáncer en general, 8.3 de cada 100,000. En África y Centroamérica es la principal causa de mortalidad relacionada con cáncer de la mujer. Otros aspectos. En países desarrollados es el 11º cáncer más común entre las mujeres, 9.9 por cada 100,000 mujeres, y la novena causa de muerte por cáncer, 3.3 por cada 100,000 mujeres. En los Estados Unidos ocurren 13,000 casos nuevos de cáncer de cuello útero invasor y 4,100 muertes relacionadas con este ocurren cada año. El cáncer de cuello del útero es el tercero más común entre los cánceres ginecológicos en los Estados Unidos, después del cáncer de endometrio y el cáncer de ovario. Es lo que pasa en países en vías de desarrollo. Tal vez esta sea la gráfica más dramática y quiero que ustedes la entiendan. Fíjense, el grupo etario de mujeres donde se diagnostica con mayor frecuencia el cáncer es entre los 35 y los 55 años, entre los 35 y los 55 años, hasta los 64. Fíjense, cerca de el 70% de los casos de cáncer de cuello del útero se diagnostican en este grupo etario que es económicamente activo. Imagínense lo que eso representa en salud pública y en cuanto a los recursos, en cuanto al recurso humano de cada país. Es una pérdida, digamos, de fuerza laboral importantísima para cualquier economía del mundo.
Bueno, ¿y qué pasa con nosotros, los campeones, para bailar, para beber y para bloquear? Resulta que Bolivia tiene la tasa de mortalidad por cáncer de cuello del útero más alta de América, 26.3 por cada 100.000 mujeres. Y la segunda tasa de incidencia más alta, 56.55 por cada 100.000 mujeres. Es decir, tenemos la segunda tasa de incidencia más grande en América Latina, pero somos campeones en mortalidad en América Latina por cáncer de cuello de útero. Entre los 25 y 46 años se registran las tasas más altas de incidencia, 151.4 por cada 100.000 habitantes, y el país registra una de las tasas de mortalidad más alarmantes con 4.56 muertes por día. Esta alta incidencia está dada por un limitado acceso a servicios eficaces de prevención. La lucha contra el cáncer de cuello del útero, a más de 30 años de iniciado el programa de lucha contra el cáncer en nuestro país, no ha tenido los resultados esperados y seguimos, como les he mencionado, siendo los subcampeones en incidencia y los campeones en mortalidad en América Latina. Y bueno, ¿cuáles son los departamentos más afectados en nuestro país? Son Potosí y Oruro, con una incidencia de 93.5 y 60.9 por cada 100.000 habitantes, mujeres, respectivamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo a considerar? Bueno, como verán, en nuestro país no solamente tenemos tal vez las carreteras más peligrosas del mundo, sino que también tenemos los riesgos más altos para sufrir cáncer de cuello del útero, y esos riesgos están dados por los siguientes factores. En primer lugar, el inicio temprano, antes de los 18 años, de actividad sexual. Es el inicio precoz de la actividad sexual antes de los 18 años, duplica el riesgo de cáncer de cuello del útero. La promiscuidad, es decir, múltiples parejas sexuales, aumenta el riesgo de sufrir un cáncer de cuello del útero al doble con 2 parejas y al triple con 6 o más parejas. También es importante para las mujeres el tener una pareja sexual de alto riesgo, es decir, una pareja varón que sea promiscua, es decir, pareja con múltiples parejas sexuales aumenta el riesgo de transmitir infección por virus del papiloma humano. Y otros factores de riesgo a considerar son la historia de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, por clamidia trachomatis o herpes genital, historia de neoplasia intraepitelial cervical, neoplasia intraepitelial vulvar o vaginal, o cáncer de vulva o vagina, que también es producido por la presencia del virus del papiloma humano, igual que el cáncer de cuello del útero, como veremos más adelante. La inmunosupresión, es decir, infecciones por el virus de inmunodeficiencia humano, aumenta la probabilidad de sufrir una infección por virus del papiloma humano y, por tanto, de desarrollar un cáncer de cuello del útero. El hábito de fumar también constituye un factor de riesgo importante para desarrollar cáncer de cuello del útero. Veamos algunos aspectos. El tabaquismo aumenta el riesgo de sufrir un carcinoma epidermoide, no se asocia con riesgo significativamente mayor de adenocarcinoma.
La primiparidad precoz, es decir, mujeres menores de 20 años, y la multiparidad mayor a 3 nacimientos, también se asocia con un riesgo mucho mayor de desarrollar el cáncer de cuello de útero. Fíjense que todos estos son factores epidemiológicos relacionados con la pobreza, ¿no? Nuestro país tiene una tasa importante de primiparidad precoz, es decir, de mujeres muy jóvenes, adolescentes, que ya empiezan a tener hijos, y también en nuestras regiones más empobrecidas. Acuérdense que tenemos tasas de natalidad muy altas con mujeres grandes multíparas que pueden tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o hasta 12 hijos, ¿no? Como ustedes bien saben. El bajo nivel socioeconómico está considerado como un factor de riesgo importante, y el cáncer de cuello del útero es menos común en parejas sexuales de hombres circuncidados. Esto se ha visto sobre todo en población judía y probablemente tiene relación con un menor riesgo de infección por virus del papiloma humano en varones que no tienen acumulación de esmegma por ausencia del prepucio. ¿Cuál es la patogenia del cáncer de cuello del útero? Se produce por una infección de cepas oncogénicas del virus del papiloma humano. Esta infección ocurre en el epitelio metaplásico en la zona de transformación cervical, es decir, en la unión escamocolumnar. Normalmente, esta infección del virus del papiloma humano debe ser autolimitada por los natural killers a nivel del cuello. Sin embargo, la disminución de la actividad de estos natural killers, como por ejemplo ocurre en mujeres fumadoras, entonces va a producir la persistencia de los virus del papiloma humano, es decir, persiste la infección, esta va a progresar a un clon de células epiteliales de infección viral. Esa persistencia del virus va a llevar a células precancerosas y finalmente el desarrollo de un carcinoma e invasión a través de la membrana basal. Es decir, de una lesión local a una lesión invasora rebasando la membrana basal. Entonces, estos son los virus del papiloma humano que se han asociado con el riesgo de sufrir un cáncer de cuello del útero. Y tenemos así cepas de alto riesgo y cepas de bajo riesgo. Las dos cepas de alto riesgo que con mayor frecuencia se han desarrollado con cáncer son la cepa 16 y 18, aunque también todas estas otras, la 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 está muy frecuente en nuestro país, 59, 68, 69 y 82. Acuérdense que hay más de 100 cepas del virus del papiloma humano. Las más importantes de alto riesgo, 16 y 18. Y las de bajo potencial oncogénico, bajo riesgo oncogénico, perdón, las 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72 y 81. Vamos a ver más adelante que las vacunas para prevenir infecciones por el virus del papiloma humano cubren sobre todo estas 4 cepas, la 16, 18, la 6 y la 11. ¿Cuáles son los tipos histológicos más frecuentes? En primer lugar, casi el 70% de los casos se producen por un carcinoma de células escamosas, 25% es un adenocarcinoma y otras etiologías el 6%.
¿Cuáles son las otras histopatologías? El carcinoma escamoso de células largas, queratinizante, el de células largas no queratinizante, el carcinoma verrucoso, el carcinoma papilar escamoso, el linfoepitelioma. Luego tenemos los adenocarcinomas mucinosos, mucinoso tipo células intestinales, el mucinoso tipo adenoma maligno, el mucinoso vello glandular, el endometrioide, el de células claras, el papilar, el mesonéfrico, etcétera, y todos estos que son mucho menos frecuentes. Lo que me interesa es que ustedes sepan que el tipo de cáncer más frecuente es el escamoso, seguido del adenocarcinoma, como les he mostrado en esta diapositiva. 70% escamoso y 25% adenocarcinoma. ¿Cuáles son las rutas de propagación del cáncer de cuello de útero? La ruta más frecuente es por continuidad, es decir, el tumor del cuello del útero por vecindad invade la vagina, invade los parametrios, invade la tabla ósea, invade vejiga, invade recto, y a partir de esta invasión se disemina en forma linfática hacia los ganglios linfáticos pelvianos y por vía hemática hacia tejidos distantes como pulmón, hígado, hueso, etc. Entonces, la segunda vía de diseminación más importante es la linfática y la tercera es la hematógena. En cuanto a las manifestaciones clínicas, y este aspecto es muy importante de conocer, sobre todo cuando debemos tomar decisiones en torno a la prevención del cáncer de cuello del útero, es que este tipo de cáncer inicialmente, es decir, en etapas tempranas, cuando es curable, es asintomático. Es decir, no debemos esperar eh, este mensaje para las mujeres y para todos quienes tienen hermanas o para sus madres, ¿no? La prevención, es decir, asistir al médico no debe ser una conducta tomada solamente cuando la paciente tiene algún síntoma. Debe ser una rutina anual para poder detectar un tumor cuando es asintomático y es curable. Cuando el tumor está más avanzado, podemos tener pacientes con sangrado vaginal que puede ser de tipo irregular, generalmente abundante, el sangrado con el coito o sinusorragia, el flujo acuoso mucoide o purulento, fétido cuando ya existe necrosis tumoral, y en enfermedad avanzada vamos a tener dolor pélvico lumbar si existe compromiso de raíces nerviosas importantes en los parametrios o en los ligamentos uterosacros, que puede ser irradiado a la cara posterior de los miembros inferiores. La paciente puede presentar síntomas intestinales si existe compromiso rectal o urinarios si existe compromiso de la vejiga. Va a presentar presión, urgencia miccional, hematuria, hematoquexia o evacuación vaginal de orina cuando existen fístulas, fístulas vésico-vaginales o fístulas vésico o vaginorectales, perdón, ¿no? Y va a haber eliminación de heces en esta circunstancia. Afortunadamente, estos síntomas son poco comunes y sugieren una enfermedad terminal. ¿Cuáles son las lesiones precursoras?
Respecto a las lesiones precursoras, algunos aspectos importantes a considerar. El cáncer de cuello del útero invasor está precedido por una enfermedad preinvasora denominada neoplasia intraepitelial cervical, que la van a ver representada por esta sigla, NIC, neoplasia intraepitelial cervical. Algunas escuelas tienen la abreviatura de NIE, neoplasia intraepitelial. NIE o NIC es lo mismo. La neoplasia intraepitelial cervical se clasifica en 3 grados, grado 1, 2 y 3, según cuál sea la extensión de la enfermedad en el epitelio, como vamos a ver más adelante. La NIC 1 abarca 1/3 del epitelio, NIC 2, 2/3 y NIC 3 todo el epitelio. Las NIC 2 y 3 tienen un compromiso epitelial mayor, es decir, ocupan 2/3 o 3/3 del epitelio. La infección persistente por uno o más subtipos de virus del papiloma humano oncogénicos puede evolucionar irremediablemente hacia una neoplasia cervical. Es decir, si ustedes hacen algún estudio de tamizaje donde detecten virus del papiloma humano, cepas de virus, y encuentren más de 2 subtipos oncogénicos, entonces ya saben que esa paciente va a evolucionar irremediablemente hacia un cáncer de cuello del útero y es mejor tratarla. La mayoría de las anomalías cervicales por virus del papiloma humano tienen poca probabilidad de progresar hacia una neoplasia intraepitelial cervical o hacia un cáncer de cuello del útero de alto grado. Entonces, si encuentran lesión por virus del papiloma humano, una neoplasia intraepitelial cervical grado 1, deben explicarle a la paciente que tiene una gran probabilidad de que se cure sola, pero sí es importante hacerle seguimiento. La neoplasia intraepitelial de bajo grado vuelve a la normalidad en plazos relativamente cortos y no progresa hacia formas de alto grado. Más del 90% de las neoplasias de bajo grado se curan solas en tiempo corto, es decir, al cabo de un año, una NIC 1 regresa a un cuello normal. Es mucho más probable que las neoplasias intraepiteliales de alto grado se conviertan en un cáncer invasor, es decir, las NIC 2 o las NIC 3. Y las lesiones precursoras originadas en el epitelio cilíndrico, denominadas como adenocarcinomas in situ, pueden asociarse con NIC entre 1 y 2/3 de los casos. Es decir, el adenocarcinoma in situ puede asociarse con neoplasia intraepitelial cervical en 1 a 2/3 de los casos. Entonces, bueno, ustedes van a encontrar muchas clasificaciones de las neoplasias intraepiteliales cervicales. A veces los términos que se utilizan son términos engorrosos que confunden mucho al lector y a los estudiantes y a muchos especialistas también. Entonces, por ejemplo, antes se utilizaba la terminología de displasia y se hablaba de displasia leve, moderada o severa, ¿no? Posteriormente se adoptó la terminología de neoplasia intraepitelial cervical y finalmente, como había sobreposición de terminologías, finalmente una reunión de ginecólogos efectuada en Bethesda el año 1991, se acuñaron los términos de
lesiones intraepiteliales de alto grado y lesiones epiteliales de bajo grado. Y entonces el consenso dice lo siguiente: la atipia celular de la displasia o la atipia celular de la terminología de NIC, es decir, neoplasia intraepitelial cervical, o la displasia leve o el NIC1, se consideran lesiones de bajo grado. Lesiones de bajo grado, para que me entiendan. Lesiones de bajo grado son la atipia celular, el NIC1 o la displasia leve. Todas esas se conocen como lesiones de bajo grado. A partir del NIC2, el NIC3 y el carcinoma in situ se consideran lesiones de alto grado. NIC2, NIC3 o carcinoma in situ. Displasia moderada o displasia severa, en la terminología de displasia, se consideran lesiones de alto grado. Resumen: lesiones de bajo grado, NIC1 o atipia celular o displasia leve. Lesiones de alto grado, NIC2, NIC3, displasia moderada o displasia severa, además del carcinoma in situ. Muy bien. Vamos a pasar esto un poco rápido, pero esto es más o menos lo que les explicaba. Las neoplasias intraepiteliales de bajo grado, las NIC1, ocupan un tercio del epitelio. Fíjense, estas son células anormales. Las NIC2, 2/3 del epitelio. Y las NIC3, todo el epitelio. Cuando existe además desorden en el citoesqueleto, se denominan carcinoma in situ. Fíjense, acuérdense de citología y de histología. No es mi intención darles una clase de histología o citología en esta circunstancia, pero recuerden ustedes que las células superficiales en el cuello del útero, ¿no? Son células que no tienen núcleos. ¿Se fijan? Estas células no tienen núcleo. Acá, 2/3 del epitelio ya tienen núcleos grandes, ¿ven? La relación núcleo-citoplasma se ha alterado, ya es 1:1. Y acá, en todo el espesor del epitelio, existe esa alteración en la relación núcleo-citoplasma, y las células superficiales, a diferencia de estas, fíjense, estas células sí tienen núcleos, ¿ven? Y tienen núcleos prominentes con alteración de la relación núcleo-citoplasma. Y acá existe además una pérdida de polaridad y una pérdida del citoesqueleto. Esto es un carcinoma in situ. Nuevamente, esquemáticamente lo que les he mostrado en fotos. Este es un epitelio normal. Fíjense, esta es la membrana basal, células basales, células parabasales, células intermedias que prácticamente ya no tienen núcleo, y células superficiales donde no hay núcleo. En las lesiones intraepiteliales de bajo grado, o sea, las NIC1, fíjense, tenemos 1/3 del epitelio que está afectado, y en las de alto grado, esta es una NIC2, donde hay 2/3 del epitelio afectado, y una NIC3, donde todo el epitelio se encuentra afectado. ¿Ya? Estos son aspecto citológico, aspecto histológico. No voy a darles una clase de histología, vamos a pasar esto. Bueno, y esta es la terminología que van a utilizar ustedes cuando vayan a hacer su rotación de campo en el internado y reciban un informe de Papa Nicolau.
muchas veces se van a encontrar con esta nomenclatura, entonces es importante que la conozcan. Esta es la nueva nomenclatura de la citología establecida por Betés del año 2001. Entonces, puede no existir lesión intraepitelial o neoplasia maligna, pueden haber anomalías de las células epiteliales, de las células escamosas, denominadas con la sigla ASC, son células escamosas atípicas. Cuando estas células escamosas atípicas no tienen un significado claro, es decir, son de significado izquierdo o incierto, se denominan como ASCUS, ¿ya? Células escamosas atípicas de significado incierto, donde no se puede descartar una lesión intraepitelial, es ASCH, lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, LIE, L, es decir, low grade, LIE, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, H-LIE, lesión intraepitelial de alto grado, carcinoma de células escamosas glandular, células glandulares atípicas, AGC, y vamos a saltar esto que no muchas veces les informan y van a encontrar AIS, que es adenocarcinoma endocervical in situ. Esta terminología, por favor, si bien no es terminología que se la tengan que aprender de memoria, pero traten de tener esta tablita cuando vayan al campo porque van a recibir muchas veces informes de Papa Nicolau con esta nomenclatura y es importante que se familiaricen con ella o por lo menos tengan una tabla pegada en sus escritorios para saber qué hacer con cada paciente según el tipo de informe de Papa Nicolau. Bueno, ¿cuál es la evolución natural de las lesiones intraepiteliales? Las ASCUS, 68.2% de las células intraepiteliales de significado incierto, 68.2% regresan a la normalidad a los 24 meses, progresan a una lesión de alto grado en el 7% o progresan a un cáncer invasor un 0.3%. Las lesiones intraepiteliales de bajo grado, 47.4% regresan a la normalidad sin ningún tratamiento a los 24 meses. Acuérdense, esto es sin tratamiento, es evolución natural de la lesión intraepitelial. Les decía, 47.4% vuelven a la normalidad, las de bajo grado, 20.8% evolucionarán a una lesión de alto grado y 0.2% progresarán a un cáncer de cuello del útero. Y las lesiones de alto grado solamente se cura 35% de las pacientes, es decir, volverán a la normalidad. 23.4% persistirán como lesiones de alto grado y evolucionarán a un cáncer invasor 1.4%. Es decir, las lesiones de alto grado tienen casi el doble de riesgo de evolucionar a un cáncer de cuello del útero en relación a las lesiones de bajo grado y las lesiones cervicales de significado indeterminado. ¿Cuál es la probabilidad de regresión, persistencia y progresión de las NIC, es decir, de la neoplasia intraepitelial cervical? La NIC1, 57% volverá a la normalidad, persistirán como NIC1, un 32%, es decir, 90% serán benignas
y 11% progresarán a una neoplasia intraepitelial cervical de tercer grado, una NIC3, progresará a un cáncer invasor solamente el 1%. Las NIC2, 43% regresan solas, 35% persisten como NIC2, 22% progresan una NIC3 y 1,5% progresarán a un carcinoma invasor. Las NIC3, fíjense, 32% regresan, 56% persisten, pero 12% progresan a un cáncer invasor. ¿Mm? Entonces, miren, la regresión es inversamente proporcional a la evolución del NIC. La persistencia es proporcional, es decir, NIC1 menor persistencia, NIC2 y NIC3 mucho mayor persistencia. Y progresión, el doble progresa a una NIC3 según cuán avanzado sea, y progresión a cáncer de cuello del útero cuando es una NIC3, 12%. 12%, es decir, una de cada 10 pacientes va a evolucionar indefectiblemente a un cáncer de cuello del útero. Por eso es importantísimo tratar a partir de la NIC2, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de cuello del útero? El cáncer de cuello del útero, el diagnóstico está basado en este trípode, en esta trilogía. La citología, la colposcopía y la biopsia bajo visión colposcópica. Citología, el Papa Nicolau anual que todos ustedes conocen, les han hablado ya cientos de veces, yo no se los voy a repetir, ¿no? La toma de células descamadas del cuello del útero, si nos le informan como anormal, realizaremos una visión microscópica del microscopio. El colposcopio es un biomicroscopio. Y si la colposcopía tenemos una colposcopía normal, realizaremos una toma de muestra de biopsia de la lesión colposcópicamente alterada. Ese es el trípode diagnóstico del cáncer de cuello del útero. Entonces, la citología consiste en la toma de muestra de células del cuello del útero con esta espátula, que seguramente ya la conocen, es la espátula de aire, se llama. Antiguamente solamente se utilizaba esta espátula para tomar la muestra de las células, pero se ha visto que cuando la unión escamocolumnar estaba hacia adentro, no se lograba ver, entonces esta espátula solamente tomaba muestras del ectocervix, pero la lesión podría estar dentro del cuello del útero, es decir, ser endocervical, y habían muchos falsos negativos. Entonces ahora se adoptó este cepillo para tomar la muestra endocervical. Entonces ahora la toma de muestra del Papa Nicolau consiste en una toma de muestra exocervical con la espátula de aire y una toma de muestra endocervical con este cepillito que están viendo ustedes acá. ¿Qué tipo de células se pueden encontrar en un Papa Nicolau? ¿Qué tipo de células del cuello? Vamos a encontrar células superficiales, células intermedias, células parabasales y células basales en mucho menos frecuencia. Estos son los tipos de células, no les voy a repetir esto ya lo vieron en histología y en patología.
Pero esto sí me interesa que sepan. ¿Cuál es la clasificación de Papa Nicolau que ustedes van a recibir en los informes cuando roten por el campo y ustedes sean los responsables de derivar estas pacientes? Un Papa Nicolau clase 1 o PAP1 es un Papa Nicolau absolutamente normal. Un PAP2 es un Papa Nicolau inflamatorio. Hasta acá, tranquilos. Papa Nicolau 2, inflamatorio. Esto requerirá solamente un tratamiento médico según qué tipo de bacteria, hongo o parásito sea el que produzca la inflamación. El PAP3 ya nos habla de un Papa Nicolau inflamatorio severo, es decir, una lesión probablemente benigna, pero que debemos corroborar que sea benigna una vez que hayamos tratado la causa de la inflamación severa, ¿no? Es decir, PAP3 es un Papa Nicolau inflamatorio severo. Tratamos y repetimos el Papa Nicolau en 6 meses. Si persiste como PAP3, importante derivar para que se realice una colposcopía y una biopsia bajo visión colposcópica si fuera necesario. El PAP4 es un Papa Nicolau probablemente maligno, ¿no? Donde ya se van a encontrar de repente binucleaciones, núcleos alargados, alteración de la relación núcleo-citoplasma. Fíjense, hay núcleos monstruosos, núcleos grandes, la presencia de coilocitos, que son lesiones como sacabocados en el núcleo. Esto indica presencia del virus del papiloma humano. Van a haber núcleos marginales, acá, ven, núcleos en la periferia. Este es un Papa Nicolau 4, que es probablemente maligno. PAP4 es probablemente maligno. Este Papa Nicolau indefectiblemente va inmediatamente a colposcopía y biopsia bajo visión colposcópica. Y finalmente el Papa Nicolau clase 5, donde ya existe una alteración del citoesqueleto, ven núcleos monstruosos, citoplasma escaso, cromatina dispersa, ¿no? Entonces este es un Papa Nicolau francamente anormal, francamente maligno, que por supuesto también tiene que ir a colposcopía y a biopsia bajo visión colposcópica. Entonces, ¿cuáles son las imágenes colposcópicas sugerentes de malignidad? Este es el colposcopio, es un biomicroscopio, tiene estas lentes, tiene una fuente de luz dirigida hacia el cuello del útero, y a través de este microscopio nosotros aumentamos hasta 60, 70 veces el tamaño de las células que vamos a visualizar en el cuello. ¿Cuáles son las imágenes colposcópicas sugerentes de malignidad que ustedes tienen que ver? Estas imágenes se hacen más evidentes cuando utilizamos algún medio para teñir el cuello del útero. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el ácido acético, cuya función principal es fijar las proteínas. El ácido acético fija las proteínas. ¿Dónde se encuentran las proteínas en una célula? En el núcleo, acuérdense. Entonces, si ustedes tienen una célula anormal, van a tener células con un núcleo grande y poco citoplasma. Entonces, las células anormales con el ácido acético se van a teñir de blanco. Es decir, estas células, toda esta zona de células son células anormales. Esto se llama epitelio aceto blanco. Es una de las lesiones sugerentes de malignidad. Núcleo aceto
blanco, epitelio aceto blanco, ¿ya? Se ha fijado el núcleo con mucha proteína con el ácido acético, ¿ya? Esto se llama mosaico, fíjense, se ve como un mosaico, como la tierra seca, pero la imagen más importante es esta, el epitelio aceto blanco. Otro elemento que se utiliza para teñir el cuello del útero en la colposcopía es el lugol. Entonces, el lugol tiñe el glucógeno, es decir, donde se encuentra el mayor contenido de glucógeno de una célula en el citoplasma. Entonces, el lugol tiñe el citoplasma. Si tenemos una célula normal, las células normales tienen mucho citoplasma y poco núcleo. Entonces, con lugol sí vamos a teñir las células normales y se tiñen de color caoba. Este test se llama test de Schiller. Entonces, las zonas Schiller positivas, es decir, las zonas que se tiñen de lugol, son zonas normales y se tiñen de color café, color caoba. Esto de la periferia, esto que ven, café oscuro acá, estas son zonas Schiller positivas. Esto es epitelio normal. Las células anormales, entonces, tienen mucho núcleo y poco citoplasma. Al tener poco citoplasma no tienen glucógeno y por tanto el glucógeno no se va a teñir con el glugol. Esas son zonas Schiller negativas. De esa zona es de donde deben tomar la muestra de biopsia para biopsiar. Es decir, miren, toda esta zona es una zona Schiller negativa. Esto probablemente contenga células normales. Es de acá de donde deben tomar las muestras para enviar a citología, a histología, perdón. Entonces, ¿cuáles son las imágenes colposcópicas sugerentes de malignidad? En primer lugar, el epitelio aceto blanco, puntillado, fíjense ese punteado finito, mosaico, que se ve como la tierra seca después de la lluvia, se seca la tierra y se ve así, ¿ven? Eso se llama mosaico. Y cuando uno aplica un filtro de color verde al que se encuentra en el colposcopio, van a ver estos vasos sanguíneos tortuosos, que son vasos de neoformación. Esas son las 4 imágenes sugerentes de malignidad, que es una pregunta de examen. Epitelio aceto blanco, puntillado, mosaico y vasos de neoformación. Existen diferentes tipos de biopsia que uno puede realizar bajo visión colposcópica, ¿no? Esta biopsia se realiza con una pinza saca bocado, se llama pinza de Kevorkian. Entonces, acuérdense se debe tomar de las zonas Schiller negativas o de las zonas aceto blancas. Una biopsia más amplia se realiza con un asa térmica que se llama asa de Lipp, ¿no? Y es una biopsia en forma cuneiforme, se saca como una cuña, es una biopsia más amplia. Esta cuña puede ser con el asa térmica o puede ser realizado con un bisturí frío. Esto se llama conización. Conización, ese es un cono, ¿ven? Se saca un cono de tejido más amplio. ¿En qué circunstancia se realizan las conizaciones? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una discordancia entre lo que dice la citología, lo que dice la colposcopía y lo que les dice la biopsia puntual que sacaron de una zona acetoblanca. Y por ejemplo, tienen una citología de NIC3, una colposcopía
sugerente de un carcinoma in situ y una biopsia que te diga displasia leve. Ahí hay lo que se llama discordancia entre la citología, la colposcopía y la biopsia. Discordancia cito-colpo-histológica, que es indicación de una biopsia más amplia en forma de cono. ¿Ya? Eso se llama conización. Bueno, una vez diagnosticado el cáncer de cuello del útero, entonces debemos etapificarlo. Debemos ver en qué etapa está este cáncer para definir el tipo de tratamiento que nosotros vamos a realizar. Entonces, la etapificación comprende un examen físico completo con un tacto recto vaginal. Esto nos va a permitir ver el tamaño del tumor y eh, la propagación a otros órganos dentro del perine, es decir, puede comprometer los ligamentos del útero, puede comprometer los parametrios, puede comprometer la vagina, puede comprometer el recto, puede comprometer la vejiga. Entonces, eso lo podemos ver con un tacto recto vaginal. Luego, debe realizarse siempre una radiografía de tórax PA y lateral, una ecografía abdominal para ver diseminación hepática, pruebas de función hepática para lo mismo, y para ver si existe compromiso urinario o renal, una pielografía excretora, una cistoscopía y una rectosigmoidoscopía para ver si existe compromiso intestinal. Entonces, siempre hay que seguir esto: examen físico, rayos X de tórax lateral, ecografía abdominal, pruebas hepáticas, pielografía excretora, cistoscopía y rectosigmoidoscopía a todas las pacientes. Ahora, si la paciente tiene recursos suficientes como para pagarse exámenes más, digamos, más caros, pero que nos dan una sensibilidad diagnóstica mayor, entonces realizaremos una tomografía axial computarizada o una tomografía por emisión de positrones, el PET scan. Eso nos va a dar un diagnóstico más preciso. En Bolivia no se realiza en todos los departamentos y es un examen tremendamente costoso que está lejos del alcance de la salud pública. Pero este esquema diagnóstico, este esquema de tapificación, recuérdenlo, es más que suficiente para determinar la etapa clínica en la que encontramos el cáncer. Entonces, ¿cuáles son las etapas clínicas de un cáncer de cuello del útero? Tenemos 4 etapas. La 1, en la que el tumor está confinado solamente al cuello. La 2, donde existe un compromiso mayor del cuello, que puede ser hacia la vagina o hacia los parametrios, acá. La 3, donde el tumor ha invadido más de la vagina o más del parametrio. Y la 4, donde hay compromiso de otros órganos pélvicos u otros órganos a distancia. Entonces, ahora vamos a ver específicamente cómo se subdividen estas 4 etapas. La etapa 0 es el carcinoma in situ, es decir, es un tumor que no ha atravesado la membrana basal. Estas son etapas donde sí ya existe compromiso de membrana basal, por tanto se denomina carcinoma invasor. Esta es la etapa 1. Hemos dicho tumor confinado al cuello. Se subdivide en 2 clases, 1A y 1B. Los estadios A son los considerados microinvasores, es decir, son microscópicamente visibles y se subdividen en 1A1 y 1A2. El 1A1 es un tumor
que tiene menos de 3 milímetros de profundidad y menos de 7 milímetros de extensión superficial. El 1A2 tiene menos de 5 milímetros de profundidad y menos de 7 milímetros de extensión superficial. Estos son los microinvasores, donde tal vez el verdadero microinvasor sea el estadio 1A1. El 1A2, luego tenemos los estadios 1B. Los estadios 1B son tumores ya macroscópicamente visibles. Siguen siendo confinados al cuello, acuérdense, es una etapa 1. Y se subdividen en 1B1 y 1B2. El 1B1 es un tumor de menos de 4 centímetros y el 1B2 es un tumor de más de 4 centímetros. También se llama estadio 1B gran volumen. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque el tratamiento va a ser diferente. Si ustedes tienen un tumor de menos de 4 centímetros, la resección quirúrgica completa va a ser posible sin causarle mayor morbilidad a la paciente. En cambio, cuando tienen de más de 4 centímetros, probablemente la resección quirúrgica no sea factible y al resecarlo si dejemos tumor o vayamos a lesionar otros órganos en el intento. Entonces, esta paciente se beneficia más realizando otro tipo de terapia como vamos a ver más adelante. Acá estamos en etapificación, volvamos, no nos perdamos. 1B1 entonces, menos de 4 centímetros, macroscópicamente visible, y 1B2 más de 4 centímetros. Luego tenemos la etapa 2, que es un tumor que ha salido ya del cuello del útero y compromete el 2A, los 2/3 superiores de la vagina, y el 2B compromete el parametrio, pero sin compromiso de la tabla ósea. ¿Ya? 2A compromete vagina, 2/3 de vagina, y 2B compromete parametrio. Existe desde hace poco tiempo, algo más de un año, una subclasificación de la etapa 2A que la han subdividido en dos, la han subdividido en 2A1 y 2A2. La 2A1 es un tumor de menos de 4 centímetros y la 2A2 es un tumor de más de 4 centímetros. Esto también tiene importancia por el tipo de tratamiento. Antes se consideraba que el cáncer de cuello del útero era quirúrgicamente tratable hasta la etapa 2A. Y eso no era tan cierto porque resulta que podías tener etapas 2A con tumores de gran volumen, más de 4 centímetros, y que no era posible tratarlos quirúrgicamente o que tenían una mayor tasa de complicaciones en la cirugía, una mayor tasa de recidivas porque te dejabas residuo tumoral. Entonces, los 2A1 de menos de 4 centímetros sí se benefician de un tratamiento quirúrgico y a partir del 2A2 es preferible hacer un tratamiento radiante solamente o radiante combinado con cirugía una vez que se ha reducido el tamaño del tumor. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. El estadio 2B, entonces, hemos dicho que el tumor se extiende hacia los parametrios, pero sin comprometer la tabla ósea. El estadio 3 decíamos que era un tumor más grande que el estadio 2, que comprometía más de vagina, hasta el tercio inferior de la vagina, es el estadio 3A, o comprometía el parametrio hasta la tabla ósea, que es el estadio 3B. Si este tumor, el tamaño del tumor, produce compresión del uréter con hidroureteronefrosis, se llama estadio 3B urinario. ¿Ya? Estadio 3B urinario si hay compromiso del parametrio hasta la tabla ósea, pero con
hidroureteronefrosis. El estadio 4 se subdivide en 4A, cuando existe compromiso de otros órganos pélvicos, como vejiga y recto, y 4B, cuando ya hay metástasis a distancia, hígado, pulmón, hueso, etc. Entonces, esa es la etapificación del cáncer de cuello del útero. El tratamiento va a depender de la paridad de la paciente y de la etapa clínica, por supuesto. Si hay una paciente que ya tiene todos los hijos que desea tener o no desea tener hijos y tiene una lesión intraepitelial de alto grado, por ejemplo, o un carcinoma in situ, de repente esta paciente no va a querer que se le haga un tratamiento conservador con cono o con, qué sé yo, solamente seguimiento en caso de una neoplasia intraepitelial de bajo grado. Entonces, esta paciente de repente se va a beneficiar más de un tratamiento radical, es decir, de la histerectomía. Y va a depender también de la etapa clínica. Los estadios iniciales del cáncer de cuello del útero hasta la etapa 2A1, el tratamiento puede ser quirúrgico. Más allá del 2A1, es decir, el 2A2 adelante, el tratamiento quirúrgico ya no es posible. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las lesiones precursoras? Las lesiones de bajo grado, seguimiento, crioterapia, es decir, congelar el tejido anormal, o bien cauterizar con un asa electroquirúrgica. Solo seguimiento, crioterapia o cauterización. Las lesiones intraepiteliales de alto grado, crioterapia, cauterización, conización, extirpación completa del cuello del útero, se llama traquelectomía, o bien retirar completamente el útero. El carcinoma microinvasor se puede realizar la conización, la extirpación completa del cuello del útero, traquelectomía, o bien la histerectomía. En etapas 1A2 hasta 2A1, traquelectomía radical, es decir, sacar el cuello y sacar los parametrios, histerectomía radical, radioterapia y quimioterapia coadyuvantes. Es decir, coadyuvante significa irradiar o dar quimioterapia después de realizada la cirugía. ¿Cuál es el tratamiento en estadios avanzados? Solamente radioterapia, que puede ser local, es decir, tratar el tumor administrando, colocando unas sondas en la vagina que van directamente disparando el radioisótopo al tumor. Eso se llama braquiterapia, o la radioterapia externa cuando vas a tratar ganglios, y quimioterapia. Entonces, estas son las sondas. Esto es solamente para que tengan ustedes conocimiento de lo que se debe hacer solamente, pero no me interesa que se aprendan el tipo de sondas que hay. Esto es solamente para cultura general de ustedes. Estas son las sondas que se colocan dentro de la vagina para tratar directamente el tumor, es decir, estas son las sondas de braquiterapia. Entonces, fíjense, se coloca la sonda directamente en la vagina. En estas agujas van cargadas los radioisótopos que después, por medio de un acelerador lineal, se disparan y se libera el radioisótopo en la zona del tumor, ¿no? Eso es la braquiterapia. El tratamiento quirúrgico para el cáncer de cuello del útero fue descrito ya el año 1849 por el doctor Schauta, quien realizaba las histerectomías
por vía vaginal, las histerectomías radicales por vía vaginal, y posteriormente, el año 1864, el doctor Wertheim es el que inventó la cirugía que lleva su nombre, la operación de Wertheim-Makes, que consiste en la histerectomía radical por vía abdominal. Entonces, esto es solamente para que conozcan el tipo de histerectomías que hay. Esta es la histerectomía subtotal, acá con la línea punteada de color lila, es decir, se extirpa el útero dejando el cuello. Esta es una histerectomía subtotal. Acá con línea roja, la histerectomía total, donde se saca todo el cuello del útero, pero fíjense, el borde quirúrgico está muy pegado al útero, y la histerectomía radical, que extirpa el útero y el cuello del útero, más sus elementos de fijación en su origen en la pared pélvica, es decir, el nivel de resección es más amplio, es más radical. La histerectomía radical siempre va acompañada de un pedazo de la vagina. Se llama histerectomía radical con manguito vaginal. Entonces, ¿cuál es la definición de radicalidad en la histerectomía? Es la escisión en bloque del útero que incluye parametrios a nivel de la arteria ilíaca interna, los ligamentos úterosacros desde su origen en la pared pélvica, la extirpación del tercio superior de la vagina, más disección y resección linfática de los ganglios parailíacos. Ese es el nivel de radicalidad. Entonces, hay varias clasificaciones, eh, hay varios tipos de histerectomías, no me interesa que se las aprendan. Estos son todos los autores que han descrito diferentes tipos de histerectomía. A fines del siglo XIX, la operación de Wertheim, o Kobayashi, la de 1921, la de Meigs en 1951. A fines del siglo XX, el año 1990, se introduce el término de nerve sparing, que es la conservación nerviosa en la histerectomía, y la aparición de la cirugía radical por laparoscopía. Y finalmente, inicios del siglo XXI, entramos en la era de la cirugía radical robótica. Las clasificaciones, la más conocida es la clasificación de Piver, que se las voy a mencionar solamente más adelante, que ha sido es la de Piver, aparece el año 1974 y estuvo vigente hasta el año 2008, donde aparece una clasificación anatómica más precisa descrita por el doctor Kerleu, que es una clasificación que se la debemos a la laparoscopía. Entonces, la clasificación de Piver se divide en 5 tipos, que va desde el tipo 1 hasta el tipo 5, donde la tipo 3 es la histerectomía radical clásica descrita por Wertheim-Makes, que incluye la exéresis del tercio superior de la vagina y el parametrio, el ligamento útero-sacro en su totalidad, es decir, desde el origen en la pared pélvica, con ligadura de los vasos uterinos en su origen en la arteria hipogástrica. Estas otras dos histerectomías, la tipo 4 y la tipo 5, prácticamente ya no se realizan en la actualidad porque eran cirugías muy, muy mutilantes. Se denominaban exenteración pelviana anterior o posterior porque se extirpaba la vejiga y el recto. Eran cirugías con mucha morbilidad y con resultados terapéuticos muy pobres. Actualmente la paciente se beneficia mucho más
con la radioterapia o con la quimioterapia. Así que esas dos cirugías prácticamente han sido abandonadas. Entonces, ese es el PIVER 1, extirpación del útero con resección muy simple de los parametrios. Es decir, prácticamente esta no es una histerectomía radical, se denomina también histerectomía extrafacial. La PIVER 2 liberaba los elementos de fijación del útero y los parametrios a mitad de trayecto, y la PIVER 3 es la verdadera radical que secciona los parametrios desde su origen en la pared pélvica. Este es PIVER 4, fíjense, excentración pelviana anterior, quita toda la vejiga, y PIVER 5 quita vejiga, quita recto, quita prácticamente todos los órganos pelvianos. Estas dos cirugías, como les comentaba, ya no se practican más. La clasificación de Kerleu es una clasificación laparoscópica que tiene límites anatómicos más precisos, incluye la preservación nerviosa, lo que les decía el nerve sparing, donde hay que conservar la inervación simpática y el nervio obturador. Entonces es una clasificación más precisa. Cuando se van a fijar en el video que les tengo en la clase, en el Classroom, pueden ver el video de una histerectomía radical por laparoscopía clase C1 de Kerleu. No me interesa que sepan esto es solamente con fines informativos de cultura general, si alguno se va a dedicar a la especialidad y particularmente a la oncología ginecológica, va a dominar esta clasificación de Kerleu. Esto no me interesa que sepan. Y esto sí es muy importante. Deben saber que la mejor terapia es sin lugar a dudas la prevención. Y por eso, para que no desinformen a la gente y sean ustedes más bien quienes promuevan la utilización de vacunas, cuando los que tienen hijos, hijas sobre todo, si a sus hijas les dicen en la escuela que se tienen que vacunar contra el virus del papiloma humano, no piensen pues que les están queriendo meter alguna sustancia para perseguirlos, para controlarlos, para esterilizarlos o para todas las teorías de confabulación que existe ahora, ¿no? La vacuna sí sirve para eliminar las cepas de virus altamente oncogénicas. Existen el Cervarix, que produce protección solamente contra las cepas 16 y 18, pero actualmente existen otras vacunas que protegen contra 9 tipos de cepas productoras del cáncer de cuello del útero. Es el Gardasil 9. Entonces, las vacunas sí son importantes, sí deben usarse y previenen la aparición de cáncer de cuello del útero. ¿Cuándo se deben usar? Antes del inicio de la vida sexual. Es decir, antes de que una niña haya tenido relaciones sexuales, es importante que se vacune. ¿Cuáles son los éxitos que han tenido los países que han incorporado en su programa de inmunizaciones las vacunas contra el virus del papiloma humano? Fíjense, en mujeres se ha reducido la cantidad de verrugas genitales, ¿no? Se ha disminuido el riesgo de cáncer de cuello del útero, se ha disminuido el riesgo de cáncer de cabeza y cuello, se ha reducido el riesgo de cáncer de ano, el riesgo de cáncer de vulva y vagina
y el cáncer de pene, ¿no? ¿Cuál ha sido la prevalencia de infecciones por virus del papiloma humano en el contexto de la administración de la vacuna del virus del papiloma en España, por ejemplo? Ha habido una disminución del 64% en el riesgo de infecciones en niñas vacunadas entre los 14 y 19 años. Antes la prevalencia era del 11.5% de infecciones y luego de la vacuna se bajó a un 4.3%, es decir, 64% de reducción en el riesgo de infecciones del virus del papiloma humano. Esto es estadísticamente significativo, esto es muy importante y sobre todo es vital para países subdesarrollados como el nuestro, donde somos campeones en mortalidad por cáncer de cuello del útero y subcampeones en incidencia en Latinoamérica. Así que por favor olvídense de las teorías de confabulación y promuevan la vacunación contra el virus del papiloma humano. Más de lo mismo, esto ya vamos a pasar y vamos a hablar de cómo deben controlar a una paciente con cáncer de cuello del útero que ha sido tratada. Entonces, el seguimiento debe incluir una anamnesis en cada control. El examen físico debe ser completo en cada control, lo que incluye una visión especuloscópica de la cúpula vaginal, un tacto recto vaginal realizado por un especialista y el Papa Nicolau cada 6 meses para pacientes tratadas con cirugía y con conservación de la fertilidad. El seguimiento se recomienda cada 3 meses, los primeros 2 años, cada 6 meses entre el año 3 y 5 y cada año después del quinto año de tratada la paciente. Durante el seguimiento no será necesario realizar estudios con imágenes a no ser que la paciente presente sintomatología sugerente de metástasis. Pasamos. ¿Cuál es la tasa de sobrevida según la FIGO? Estas es estadísticas del año 99, el año 2001. Fíjese, el estadio 1 tiene una sobrevida a los 5 años cercana al 100%. A partir del estadio 2 bajamos a una sobrevida del 75% y cae dramáticamente luego en el estadio 3 a una sobrevida de solamente 39% hasta 9% en estadios 4, esto en países desarrollados. En nuestro país, estadios avanzados más allá de la etapa quirúrgica, es decir, etapa 2A, eh, en nuestro país les decía que no contamos, por ejemplo, en Cochabamba, con un acelerador lineal adecuado, no contamos con braquiterapia ni con radioterapia externa, no es el único acelerador lineal que tenemos en Cochabamba. Está en un hospital oncológico y donde prácticamente el nivel de radiación que sufre la paciente es como estar expuesto a Chernobyl, se queman enteras. Entonces, la sobrevida luego del estadio 2A es prácticamente anecdótica, es muy, muy baja. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de esto que les estoy mostrando? Es que las etapas, en etapas iniciales, en etapa 1, el cáncer de cuello del útero sí se puede curar. La tasa de sobrevida es alta. Lo difícil es diagnosticarlo en esas etapas porque es asintomático y nuestras pacientes no tienen la disciplina de acudir a sus controles regularmente. Promovamos pues entonces el control periódico de la mujer por lo menos una vez al año hasta sus 65 años. Eso era lo que les
quería comentar. Les agradezco por su atención. Cualquier pregunta relacionada con cáncer de cuello del útero, estoy a sus órdenes para responderla a través del chat o a través del chat del curso o a través del Classroom